Patricio Rey nos fuimos a saludar a Haroldo y No, de eso repente... estábamos diciendo. Yo, como voy a poner un poco de coherencia para la audiencia, estábamos por anunciar la película de Patricio Rey, pero bueno, la charla derivó en otras cuestiones. ¿Cómo les va? Muy bien, otra vez te lo digo. Bueno, ¿qué traje? William Ospina, que es un escritor colombiano que no está sonando mucho en este momento acá. No sé por qué, porque la verdad que es genial. Impresionante lo que hace, un hombre bastante joven, tiene 60 años y una producción larguísima. La verdad que uno cada vez que descubre un escritor colombiano nuevo dice, esta gente nació para esto. Para escribir. En el universo, muy bueno, muy bueno. Es ensayista, poeta y novelista también, ¿sí? A causa de, lee un poema, Las elegías de los caballeros ilustres de Indias, que es un poema del siglo XVI de Juan Castellanos. Juan Castellanos no, sí, Juan de Castellanos, que es el poema más largo escrito en lengua castellana, y para este autor le resulta como la fundación poética de América. Se empieza a interesar en el tema de la conquista y escribe un ensayo en el 99. Este poema lo lee antes, ¿no? Dice, cuando empecé a leer ese poema no sabía que me iba a llevar 20 años de mi vida. 20 años. Dilucidarlo y todas las cosas que derivaron a partir de ese poema que me fascinó y que lo sumergió en este mundo de lo que fue la conquista en estos países del Caribe, ¿no? De Centroamérica, que tuvieron otra perspectiva de la conquista y que tienen mucho más firme, y que los conquistadores se quedaron ahí, que es una historia muy diferente a la del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Muy distinta. Y se empieza a internar en este tema y como una forma de, dice él, descubrir qué es ser colombiano para él. Quiere saber como, bueno, esto de qué es ser colombiano. Por otro lado, decir que América se funda sobre una tragedia enorme, denunciar este holocausto que fue la conquista, todos los excesos que tuvo, toda la cuestión que significó, pero también en algún punto en sus novelas no se deja de poner el detalle en lo que fue el encuentro, el intercambio, la cosa nueva que surgió en medio de la tragedia. Como todas las guerras y como todas las tragedias, siempre algo surge porque somos humanos y hay encuentros, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Por qué no podemos hablar así nosotros? No. Imposible. Bueno. Este señor escribe un ensayo que se llama Las auroras de sangre, que con esto inaugura en su literatura el tema de la conquista. Y después escribe una trilogía de novelas, que la segunda le vale el Rómulo Gallegos en el 2009, que es el premio más importante de novelística de Latinoamérica, ¿sí? Lo tiene Bolaño, bueno, tiene Lalo, cuando... ¿Lo hablé de Lalo, de Eduardo Lalo? No, Lalo no me acuerdo. Bueno, o sea, me acuerdo que no se habló de él. Lo voy a traer, es un puertorriqueño muy interesante, que también ganó el Rómulo Gallegos, por una novela que leí este año que es realmente muy buena. Y me acuerdo de Lalo también porque en Puerto Rico también está esta historia de la novela histórica, que retoma desde el lugar de la identidad. Sí, sabemos que Puerto Rico, con toda esta historia de que fueron conquistados por los españoles, para librarse los españoles hacen un pacto con Estados Unidos, y por lo cual derivan siendo un estado asociado, no se entiende bien que son de Estados Unidos, y a su vez como un país del Caribe tenían todo el tema de la esclavitud. Entonces estaban los criollos, los españoles, los originarios, después vienen los norteamericanos, y en esa cuestión hay una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Y toda la literatura puertorriqueña también gira en torno a la construcción de qué es ser un puertorriqueño. Las tres novelas de las que voy a hablar, así como muy brevemente, la trilogía empieza por Ursúa, que es la historia de Pedro de Ursúa, un conquistador que llega a Colombia y funda la ciudad de Pamplona, contada por un jovencito, un muchacho que venía con este barco, ¿no? La segunda, es que la que le vale el Rómulo Gallego, es El país de la canela, que cuenta la historia de uno de los Pizarro, de Gonzalo Pizarro, y el primer viaje al Amazonas, ¿no? Como ellos se ven, la familia Pizarro, y él en las tres novelas marca lo que significaron los Pizarro en Latinoamérica, la destrucción, ¿no? Fueron conquistadores y muestran a la vez cómo se mandaba el oro para España, el oro y la plata para España, y todo lo que se robaba para ellos en el medio, para ellos y sus cómplices, y toda la cosa que significó. Deciden en un momento por una leyenda, bueno, los tres hermanos Pizarro tuvieron sus hazañas entre comillas, o lo que para ellos consideraban hazañas,
Y Gonzalo decidió seguir una leyenda que era un país que supuestamente estaba repleto de canela. No, Ah, pensaba pensé porque que ibas a ir por la del oro, digo. No. Y canela. empiezan, y una ciudad supuestamente llena de especias y de cosas maravillosas, y empieza el primer viaje a través del Amazonas, de todo lo que es la conquista del Amazonas. Eso se cuenta en la segunda novela, El País de la Canela, y en la tercera, que salió en el 2012, que es nuevita. Todo esto lo he visto en artículos, en comentarios. La verdad que no he visto en librerías argentinas los libros, pero tienen que estar, en Buenos Aires seguramente tienen que estar porque es reconocido el autor. Pero la verdad que no está teniendo así como una gran difusión, como a veces hablamos de algunos autores que pasa esto, que no están llegando justo en este momento. Por ahí, quién sabe si Macayo no tiene una. Y lo tendríamos que buscar porque... A ver si por ahí Gustavo está escuchando y nos dice, yo tengo un ejemplar de lo que están nombrando. La verdad que probablemente pueda tener. Bueno, en la última se llama La Serpiente sin Ojos y es el regreso ese del Amazonas donde traen el cadáver de Pizarro, porque bueno, ya pasaron un montón de cuestiones. Están muy bellamente narradas y eso hoy no traje audios, me voy a disculpar. No vamos a contarle el tema. No, un accidente con la tecnología. Y los amigos de los que... Esos amigos que tenemos todos, ¿viste? Pero bueno. Pero quiero realmente leer un par de fragmentos, primero para que vean la perspectiva de análisis y después el lenguaje que maneja el clima que se crea en estas novelas, porque es realmente un hallazgo. Como yo digo, en todas estas novelas históricas que son de fines del siglo XX y siglo XXI, tanto en Puerto Rico, en Colombia, en otros lugares que están surgiendo, por un lado hay un gran avance. Esto entra todo en una corriente de literatura testimonial, ¿no? Hay de testimonio vivo y de novelado. Y está toda la crónica. En México hay mucha crónica, como Poniatowska, que también tiene crónica común y crónica ficcionada, o Monsiváis. Y también está toda esta parte de novela histórica. Monsiváis, si nombraste a uno anterior, ¿quién? Poniatowska, Elena Poniatowska, que ganó el Cervantes este año, Elena, y que tiene también novelas y tiene libros que son, en realidad, lo que se llama, es un híbrido, ¿no? Medio crónica, medio historia basada en entrevistas y novelada en cuanto a la estructura, ¿sí? Como viene todo esto de la corriente del nuevo periodismo, que es muy fuerte en Latinoamérica y empezó, de Rubén Darío, el tema de la crónica, de fines del siglo XIX, o sea, es una larga trayectoria de lo testimonial, literaturizado también, o sea, la pluma de gente que tiene recursos como para transportarnos a otras cuestiones, no solo los hechos en sí. Volviendo a esto, una cosa muy interesante de estas novelas históricas es que, un libro de historia, cartas, testimonios, archivos, uno nunca llega a eso. Lo que hace la novela histórica también muchas veces es darle voz a esos que en la historia oficial no tienen la voz. El criado, el soldado, el correveidile, la muchacha ¿sí? Para empezar a ver en la de Puerto Rico es Los Negros. Por ejemplo, hay una novela muy interesante de que se narra de un niño que entabla una relación con los esclavos que tenían en la casa y se ve todo el mundo a través de una de estas esclavas, todo el mundo que tenían estas familias como en un mundo paralelo, ¿no? A sus amos, entre comillas, o como se denominaba. Entonces, esas perspectivas que no las vamos a encontrar en un libro de historia, que tiene que ver también a veces con la ficcionalización de eso, obviamente con una búsqueda y una documentación, pero también con inventar un poco y con ver la otra historia, ¿no? Las cosas que emergen del cotidiano y que nos ayudan a reconstruir una época desde otros lugares y sacar estas visiones maniqueas y blancos y negros y ver los matices y que las interacciones humanas realmente son imposibles los blancos y negros. Se dan matices, se dan interacciones, surgen cosas de los lugares menos pensados, ¿no? Voy a empezar con un fragmento de Ursúa. ¿Vas anotando, Mauro? Que dice así, tomen nota. Voy la parte que dijo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me repite a partir de ahí? Bueno, recordemos que Ursúa estaba narrado por uno de los chiquitos estos que venían en las naves de los conquistadores, como un personaje menor, digamos, que eso es lo interesante también, la voz del subalterno. No está contada, no son las memorias de Pizarro, digamos. Es el colimba. Claro, ¿cómo lo ve el otro a Pizarro? Claro. Todos están demasiado ausentes, o demasiado hambrientos, o demasiado muertos para prestar atención a los relatos.
aunque sean tan hermosos y terribles como los que yo sé. Otros hablan 1000 lenguas distintas y no entienden la mía. Y a los otros no les gustan las narraciones de hombres de guerra, ni de barcos perdidos, ni de batallas libradas en los mares estrechos de Europa, ni de conventos aferrados a las paredes de las serranías. Pero también conozco otras historias, de animales que caminan por el cielo, de árboles que piensan y de magos que se transforman en jaguares. Entonces, ven cómo mezcla la tradición latinoamericana con... Parezco en la escuela, viste, que interrumpo la lectura. Hermoso. Nos van figurando. Sé de la enfermedad de la belleza y sé de la canción para curar la locura. Sé del modo como llegaron los hijos de las águilas y sé del modo como los emboras se cubren el cuerpo de nogal y de achicote para celebrar sus alianzas con el río y el árbol. Mis historias son tantas que ni el más hondo cántaro podría contenerlas. Ahora quiero contar solo una. La historia de aquel hombre que libró 5 guerras antes de cumplir los 30 años y de la hermosa mestiza que hizo palidecer de amor a un ejército. Es la historia asombrosa del hombre que fue asesinado 10 veces y del tirano cuyo cuerpo fue dividido en 10 partes. Y tal vez pueda entonces enlazar las historias, una detrás de otra, como un collar de perlas, y anudar en su curso una leyenda de estas tierras, la memoria perdida de un amigo muerto, los desconciertos de mi propia vida, y una fracción de lo que cuenta el río sin cesar a los árboles. Contar cómo ocurrió todo desde el momento en que el hombre amamantado por la cerda abandonó la isla de las salamandras para ir a saquear un país de niebla, hasta el momento de crueldad y de alivio en que la cabeza triste del tirano se ennegreció en la jaula. Qué bueno. Es impresionante esta narrativa, ¿no? Y vemos, inmediatamente nos acordamos un poco de García Márquez al leer